buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque hoy estamos en el segundo capítulo de la serie de la religión a la religación. Así es, buscadores, pues este tema es muy importante para conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es que el pensamiento humano parte de otorgarle, como vimos en el capítulo anterior, una fuerza, un carácter, una pulsión a todas las cosas que existen y de ahí partir para que una sola persona pueda tener contacto con estas fuerzas, del animismo al chamanismo? Así es, esto es bien importante, buscadores, y pues si no han ido a ver el capítulo 1 sobre el animismo, pues vayan a verlo porque es muy importante para ir comprendiendo de qué van todos los conceptos de la religión, que es de lo que estamos hablando. Insistimos de que el hombre se reúna con todo lo que está alrededor de él, y partiendo de esto, del animismo, de darle la vida, como bien decía Jaime hace un momento, darle un concepto vívido, un concepto de que tienen un alma, un ánima, un espíritu a cada objeto viviente, porque aunque sea no viviente. y no viviente, o a nuestra percepción tal vez no viviente, como las piedras, por ejemplo, ¿no? Para nuestro punto de vista, pues no cambian, pero la realidad es que dentro de la madre naturaleza, todo lo que ha sido creado por ella, pues es un ser vivo, así que a partir de ello se va concibiendo cómo todo tiene un propósito, cómo todo tiene una función, cómo todo incluso nos puede colaborar para resolver aspectos que nos aquejan, y que ahí es donde particularmente entra precisamente el concepto del chamán. Así es, como grupo, como clan, pues todos creemos, de ahí partimos como animismo, que todos creemos y concebimos a la naturaleza toda como un ente que tiene muchos hijos, que pueden ser las plantas, pueden ser las flores, pueden ser los animales, podemos ser nosotros mismos, pero también el sol que se mueve, la luna que en ocasiones no está y en ocasiones sí está, aunque nosotros sabemos ahora que esta luna siempre permanece brillante, o está poco iluminada o definitivamente está en el otro lado del mundo. Para estos seres primitivos esta luna, bueno, se iba. El sol tenía a veces quizá fenómenos que no alcanzábamos a comprender, como un halo solar o quizá un eclipse, quizá algunos puntos que se lograban atisbar, estas tormentas solares que de alguna manera en tiempos primitivos se asociaban a fenómenos mágicos, de entes o de espíritus que movían estas fuerzas, que cómo variaba el nivel de las mareas, cómo los animales en determinada época del año, con el devenir del sol también, pues se preñaban o no se preñaban, y había un personaje particular que dentro de todo el clan tenía más conocimiento que los otros. Sí, esto es bien importante porque ¿cómo es que nace que yo les decía hace un momento, cómo es que surge la necesidad de que haya el rol dentro de la comunidad de una persona o de un grupo de personas que transmitían conocimiento sagrado de una realidad distinta a la que vemos en el cotidiano? Y por eso ya les decía, cuando tenemos enfermedades, imaginen ustedes cuántas veces nosotros ahora, cada uno de nosotros, Nos hubiéramos buscadores, muerto. ya nos hubiéramos muerto si viviéramos en aquella época, ¿no? Desde una diarrea horrible hasta cualquier virus, con cualquier cosa que ustedes imaginen, ya hubiéramos pasado a otro mundo, ¿no? Definitivamente. A otra realidad. Y aparte entonces, el trance horrible de esas diarreas terribles, que ojalá nadie las haya sufrido de nuestros buscadores, pero que te dan calambres, que te da, o una fiebre espantosa, que tienes delirios, y que en esos trances se visualiza una realidad distinta. así es. Entonces, ¿cómo hacemos para curar estas enfermedades? ¿Cómo hacemos pues para que nuestros seres amados pues no se vayan, ¿no? No se mueran, no nos dejen? Y bueno, para ello había estos grandes conocedores de la naturaleza, es decir, el conocimiento de las plantas sagradas, ya que son plantas sagradas porque nos dan sustento y equilibrio a la existencia, porque nos hacen que al beberlas pues nos bajen la fiebre, que O al al beberlas, untarlas o al exacto, cataplasmas. al olerlas, ¿no? En Ujú. una infusión y los vapores de todo ello,
ejemplo, pues nos dieran cierta pues tranquilidad a nuestro proceso de la enfermedad. Así que estos conocimientos sagrados les pertenecían, eran cuestiones heredadas, y esto es bien importante, heredadas de los padres y no necesariamente los hijos, porque no era de manera indispensable que los hijos fueran los herederos de estos conocimientos, sino que, o los nietos, tampoco era necesario, sino que alguien del clan que tenía las capacidades o las habilidades, la sensibilidad, podríamos decirlo, para entrar en esta formación, porque algo bien importante de los chamanes es que se requiere, desde tiempos ancestrales se requería el proceso iniciático o el proceso del aprendizaje, que en muchas ocasiones duraban años, es decir, podían durar 10, 12 años el proceso de la formación de este chamán, y en la recta final era cuando entraban en el consumo de los alucinógenos, por ejemplo, de las bebidas de plantas, pues también alucinógenas, ¿no? Así es, el uso de las drogas ha sido un tema trascendental dentro del desarrollo del chamanismo, porque los trances extáticos permitían observar realidades distintas, lo que decía yo hace un momento, una realidad distinta a la cotidiana, una realidad que nos contactaba con niveles del alma, así lo mencionan los chamanes, estos personajes que han renunciado a la vida cotidiana de ir a cazar o de ir a recolectar para el sustento diario, sino ir a recolectar para precisamente tener el abasto, el avío necesario para poder atender las necesidades de salud del clan, pero además también para estar en constante observación de los astros y de los cambios climáticos, para poder decirle a nuestro clan o a su clan cuándo sembrar, cuándo recolectar, cuándo ir de caza, cuándo ir de pesca, cuándo poder tener también ciertos rituales de desarrollo social y de organización social, como los matrimonios, con qué personas sí y con qué personas no, porque incluso también ya tenían nociones y conocimiento de que el conjuntar a dos personas de una misma familia durante varias generaciones iba a producir malformaciones, etcétera. Ya tenían todos estos conocimientos a través de la observación, y estos chamanes estaban dedicados expresamente a ello. Así es, y en ese sentido, hablando acerca de los alucinógenos, que eran una manera de que estos chamanes fueran capaces de entrar a la otra realidad. Es una realidad alterna, una realidad en donde se ven, pues sí, cosas distintas, o es lo que se relatan, y en ese sentido podemos observarlo, por ejemplo, con las propias mitologías. Particularmente me gustaría contar sobre la mitología nórdica con Odín, que hizo una serie de sacrificios, una serie de ejercicios extáticos de renuncia, de dolor muy intenso, para entrar en un trance similar al de la muerte. En otras ocasiones, en otras culturas se provocaban enfermedades también, precisamente para que con las fiebres altas pues también se generan alucinaciones, así que se provocaban este tipo de eventos para que entonces lograran los chamanes entrar a una realidad alterna y trajeran conocimiento distinto al que vemos en el cotidiano. Y en ese sentido Odín lo cuentan en las Edas, cómo hizo el clavarse una lanza en su costado derecho, pues haciendo pues imaginen ustedes, desangrándose en un trance de muerte, y que finalmente ahí fue donde pudo percatarse de las runas, de observar a la unidad, a la ánima completa en toda la naturaleza. Colgó del árbol del Yggdrasil, que ya lo hablamos también en el del Axis Mundi, vayan a verlo en este capítulo de Religare, y entonces a través de esta religación de sí mismo con el todo, logró ver a las runas, y entonces en esa realidad alterna las obtuvo, pero regresó el retorno, fue el retorno de Odín hacia la vida que todos vivimos, y nos compartió precisamente las runas. Así que de este tipo de conocimientos sagrados son los que los chamanes tienen como propósito traer a la realidad. Esto de los trances extáticos, de las enfermedades graves, nos lo han relatado últimamente con todo esto que hemos estado viviendo durante estos últimos 2 años, de personas que han estado enfermas gravemente y que nos han relatado que han tenido un cambio de la percepción de la realidad. Una revelación. Una revelación de lo verdaderamente esencial de la vida. Y que dicen, antes yo vivía de una manera X, vamos a pensar, con estos satisfactores, y en cuanto yo me recuperé de esta enfermedad grave, me pude percatar que eso era accesorio, y entonces encontrar lo esencial.
Y eso es parte también fundamental de estos trances extáticos a través de enfermedades inducidas o a través del uso de ciertas sustancias que alteran la percepción de la realidad o alteran la conciencia para poder encontrar lo esencial del ser y al mismo tiempo encontrar dentro de la misma naturaleza aquellos elementos que podrían pues de alguna manera paliar o incluso curar enfermedades otras que permitían entonces que la comunidad viviera pues en armonía, en un desarrollo y en una sanidad. Sí, esto de los chamanes lo podemos relacionar con las enfermedades las fiebres altas que hemos tenido, pero la gran diferencia con lo de un chamán es que el chamán lo induce, es por la propia voluntad de querer tener estos estados de trance y estos estados casi de muerte y por ello llevaban una preparación, insisto. Y retomando un poco lo de Odín, yo les decía cómo hace este ejercicio, pero y al mismo tiempo este Odín al hacer estos ejercicios de sacrificio, este chamán Odín, que podremos concebirlo de esta manera, al mismo tiempo tenía la capacidad de hacer magia Seidr, que es una magia muy importante porque las Seidr, que son las videntes dentro de la mitología nórdica, tenían la capacidad precisamente de la profecía y de la poesía y de anticipar los eventos. Y es muy bonito porque ellas los hacían, y quiero decir que con esto que no solamente es con drogas, sino que también puede ser a través de los cantos o a través de los bailes, a través de los tambores, desde tiempos primitivos, los tambores, el sonido, el beat, ¿no? Literalmente, que hace que todos entren en estas fiestas de éxtasis y estas fiestas en donde todo es como una burbuja, ¿no? Donde están sucediendo las cosas y luego en combinación, ahí sí, pues podría ser con alcohol, ¿no? Como lo hacían también el espíritu del vino, ¿no? El espíritu del vino, como lo hacían muchas otras tradiciones, como por ejemplo los prehispánicos, con el pulque, con la quema de las hierbas, todo esto, bueno, pues era es parte del ejercicio del chamán. Y regresando a lo de la Seidr, pues tenían esta capacidad de hacer rituales de sanación, de evidencia y de toda esta de premoniciones, y el propio Odín también tenía estas capacidades, así que este es un ejemplo de una cultura. Por el otro lado me gusta mucho el aspecto prehispánico, particularmente de los mayas, que hay muchos vestigios en donde se pueden ver unas agujas, ¿no? Como unas agujas con las que se herían. Se perforaban diversas partes del cuerpo, hasta las partes íntimas, pues para que la sangre fluyera y esta sangre fuera y fuera un ejercicio extático de dolor, claro, así como dolor, Odín, de trance. así como Odín se hirió con su lanza en su costado derecho, pues de la misma manera las escarificaciones, por ejemplo, también de los mayas, las punciones, los desangramientos, incluso sacarse un ojo, como el mismo Odín también lo hizo, las deformaciones, todo este tipo de ejercicios que hacían que el personaje estuviera, pues sí, también en un trance de muerte y tuviera las revelaciones, sí. Pero todo esto, ¿para cuál sería el propósito de conocerlos y de alguna manera familiarizarnos con todos estos rituales? Porque a la fecha está de alguna manera muy de moda, ¿no? Sí, el hecho de asociar estas fuerzas de la naturaleza y apropiarlas, entenderlas, comunicarse con ellas, ha venido en tiempos recientes en una suerte quizá de perversión por el uso excesivo de sustancias naturales, que la ayahuasca, que el peyote, que todas estas, que no es nuevo, no es novedoso, pero actualmente, vamos, se ha pervertido porque ya una persona que ya consumió este tipo de sustancias ya se siente que ha redimido su existencia, y no solamente eso, sino que se atribuye, se arroga la capacidad de iniciar a otros en esa misma actividad sin tener realmente un propósito definido de crecimiento personal, pero además sin tener los conocimientos necesarios no solamente de la propia persona, sino del universo entero, de conocer los ciclos, de conocer las fases de la luna, de conocer ampliamente la condición humana para poder recetarlo, por decir así, el consumo de estas sustancias. Digo, definitivamente cada quien en su libertad lo hará y lo considerará y lo pensará como mejor le
le convenga a su forma de vivir la vida, pero definitivamente si nos vamos a las raíces y al propósito, yo les decía, las preparaciones para un chamán eran grandes, eran largas, De desde de años. años, no solamente conocer las drogas, sino conocer las plantas medicinales, curar las enfermedades, dar consejo a la comunidad, comunicarse con Conocer los, los ciclos de la cosecha, pero al mismo tiempo los ciclos humanos, por ejemplo, las parteras, pues también eran unas grandes chamanas porque pues tenían el conocimiento de lo que sucedía de lo ahí que adentro, sucedía, que nadie sabe exacto. qué pasa ahí adentro del útero, y con el puro tacto podías saber si el bebé tenía Está enredado el mal cordón, acomodado, es decir, y sobaban de tal manera que podían hacer que el bebé girara y se desenredara del cordón umbilical y pudieran hacer de manera perfecta. Conocían incluso cómo calmar el dolor a través de la ingestión de diversas sustancias. No había la profilaxis y tampoco existían los sistemas ahora de anestesia como los conocemos, pero sí tenían ciertas bebidas que podían tranquilizar el dolor y enfocar a la persona, a la parturiente, en el tema del parto de una manera más armónica. Así es, y como pueden ver con todos estos relatos que les hemos dicho acerca de los chamanes, podemos observar que era un aspecto ultranaturalista, sí, de lo más natural posible, de comunicarme yo con la fuerza de los animales, con la fuerza de la naturaleza. Esa es la gran diferencia y el gran salto que hubo. Y decíamos al principio, el animismo se observó, sí, observo que todo tiene una vida, que todo tiene un propósito, que todo tiene una función, y observo al mismo tiempo que mis familiares mueren y para dónde se van. Esto no puede ser lo No puede último, ¿no? terminar No puede ahí. terminar ahí. Todo esto grande que hizo, ¿cómo podría ser? Y bueno, para eso entonces surge también casi al mismo tiempo el personaje del chamán para comunicarse, sí, también se comunica en estos trances con los muertos, con las Ah, sí, muy almas de los importante. muertos y tal vez en el mismo trance hasta comunica lo que le está comunicando el alma del muerto, se lo comunica a la persona viva, da mensajes, da, por ejemplo, Guía, las guías a las guerras, por ejemplo, también se iban con chamanes para que les dieran un guía, un rumbo, cuando una sí, estrategia. exacto, una estrategia de guerra, una estrategia de vida, con quién te debes de casar, es decir, para todo esto era el propósito del chamán y por eso es que tenían un lugar muy importante dentro de indispensable, pues Claro, dentro de la indispensable. Y sociedad. ya pues, vamos a ver en el siguiente religare cómo va a trascender esto a apropiarlo a objetos, el totemismo, Sí, y de porque ahí brincar al politeísmo. así es, porque por ejemplo con los tambores podemos hacer sonidos de fuego, ¿no? O sonidos de agua, sonidos de viento. Todo esto de alguna manera está encarnando el espíritu del fuego. En Cuando un hacemos objeto, en un claro. objeto, cuando hacemos ritmo de fuego, el fuego ahí está. No es que sea una imaginación, ahí está el fuego. Eso se convierte en un tótem, ¿no? Cuando los huesos, por ejemplo, los huesos de los animales, que hay unas dagas muy hermosas, sí, tanto de los De prehispánicos de manufactura los sí, preciosa. exacto, de los prehispánicos en general, los cuchillos que son dagas y cuchillos también, que son tallados con las deidades, con las fuerzas de la naturaleza, y que son una parte ritual, son cuchillos o dagas o agujas ritualísticas, de la misma manera en China los hacían, es decir, Es vamos a en observar el norte de América, de la en actual el norte, América, exacto. con las etnias del norte de América, los hermosos tótems de los animales, que ahí está la fuerza del animal en Es, ese palo tallado. exacto, es lo que quería decir con lo de los huesos. Pues el hueso, si es un hueso de lobo, hablando del norte, bueno, pues Ajá. es un hueso que el hueso es tal vez una Una astilla de un astilla pedacito de y uno de lo los traigo aquí tantos huesos colgado. y lo traigo aquí colgado, pero esto, aunque es chiquitito, es todo el espíritu de la fuerza de todos los lobos, ¿no? Entonces, esto es algo fascinante, lo seguimos haciendo, seguimos viviéndolo de las mismas maneras, incluso en religiones pues muy Muy de modernas, nosotras, por que decir es así, por o decir actuales así, o o actuales contemporáneas. como el catolicismo, ¿no? Con las reliquias, por ejemplo, ¿no? Que está el pelo, el cabello Sí, de incluso un, aquí en templos del centro histórico de la Ciudad de sí, por México, la sinagoga pues por la sinagoga de de Justo Sierra, Justo Sierra, ajá, ajá, ahí hemos visto, pues está el cadáver de literalmente de una una monja, monja es decir, los huesos encerada, de la persona están allí y están forrados de una arcilla y de un cera, yeso, cera y cabello real. Y bueno, ahí está la reliquia, está funcionando como así un es. tótem justamente porque reúne las fuerzas que hicieron que esa persona como tal
tuviera contacto con la divinidad. Qué hermoso. Así es hermoso. Y no se diga, por ejemplo, para las tumbas egipcias también, las o momias, claro. exacto, las momias y todo lo que llevaban para sus viajes, pues rituales que usaban y seguimos usando los sacerdotes, por ejemplo, cuando se visten con determinadas ropas, pues también forma parte de estos tótems. Así que de ello vamos a hablar para el siguiente capítulo del Religare. Y bueno, este es un tema gigantesco, ¿no? También Por eso lo estamos dividiendo en partes. Lo estamos dividiendo en partes porque viéndolo así de manera sintética va quedando mucho más claro para ir observando el devenir mismo de las conformaciones de las religiones. Y pues definitivamente, buscadores, ustedes compártanlo si conocen algún chamán, porque de hecho pues María Sabina, por ejemplo, ¿no? En Claro, Oaxaca, pero que sea chamán de verdad. Bueno, me refiero de ella, pues Sí, que sí, sí, es sí. una O gran historias como la chamana. de Carlos Castaneda, ¿no? Los libros de Carlos Castaneda que relatan la historia ficticia de un chamán, de lo que es el propósito de un chamán. Así es, y tantos libros que nos cuentan precisamente esto que Jaime dice, y yo les digo que si conocen algún chamán, porque sabemos que hay muchas personas que pues a lo mejor ven dentro de su realidad sí son chamanes, y a ver si ustedes los conocen, nos comparten, los conocemos y pues compartimos, ¿no? Y dentro del modernismo, muy moderno, tenemos la asociación de Jim Morrison, por ejemplo, con los chamanes del norte de América y del norte de México. Un personaje muy conocido que tenía esas asociaciones y que tenía esa Los vocación. los Rolling Stones con María Sabina, exactamente, quiero decir, claro. a muchos actores se me olvida el nombre, pero pues muchos actores tenían relación. Fue muy de los 70s, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, 60, 70, ¿no? Más bien. Sí, y incluso modernos. Sí, entonces, buscadores, compártanos y sus si han tenido experiencias, su experiencias, por conocimiento, ejemplo, claro. con esto de las iniciaciones, casi le dicen, ¿no? O rituales de iniciación con No, de peyote y todo purificación. esto, como lo han vivido. Y pues nos vemos para el tercer capítulo de esta serie de la religión y la religación. Y pues si les ha gustado, ya saben, denle like, compartan y pues sobre todo platiquemos, ¿no? Sigamos en la conversación. Sí, coméntenos qué es lo que ustedes conocen sobre animismo, sobre chamanismo. Para ustedes, ¿qué significa reunirse con las fuerzas de la naturaleza? Porque lo seguimos haciendo todos los días. Para ustedes, ¿qué significa? Compártanos aquí, escríbanos en los comentarios las dudas que tengan, y sobre estos temas vamos a ir abordando. Es un tema muy largo, como dijo Brenda, pasando por el politeísmo, el monoteísmo, hasta las religiones actuales, cómo es que están funcionando, pero todo nace de estos primeros temas. Así es. Y pues nos vemos para la próxima, buscadores, y pues que tengan unos buenos días, ¿no? Buenos días generales, no buenos días de mañana. Buen día, sí. Nos vemos la próxima. Hasta luego.